Bienvenidos a Conociendo a Dios. La santidad de Dios es tan grande, tan incomparable, indefinible, tan por encima de todo lo que podamos observar, entender, asimilar la santidad de Dios, pero también el pecado del hombre es grande, es extremadamente repugnante para el Dios Santo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios Santo habite entre los seres humanos pecadores? ¿Eso será posible? Pues Éxodo nos habla de eso. Éxodo 25 dice versículo 8, y harán un santuario para mí. Dice el Señor allí, en el Éxodo 25:1 nos dice quién habla. Jehová habló a Moisés. Allí 25:1. ¿Qué dijo? Pues entre las cosas que dijo Dios es versículo 8, y harán un santuario para mí. Ese para mí es Dios, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esa frase, y habitaré en medio de ellos. La palabra habitar y la palabra tabernáculo en el hebreo tienen un mismo origen, una misma raíz. Habitar. Entonces tabernáculo nos habla de establecer una residencia, una morada. Y dice aquí, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios está en todas partes. ¿Lo creemos? Lo enseña la Biblia. Dios está en todas partes. Pero de una manera especial dice Dios acá, habitaré en medio de ellos, donde implica una comunicación, donde implica una relación, pero una comunicación basada en el reconocimiento de la culpabilidad humana, reconocimiento de la santidad divina, reconocimiento del juicio de Dios sobre el pecado y aceptación y fe hacia la manera que Dios establece para que el hombre pecador se acerque al Dios Santo, y es a través del sacrificio de un inocente, del derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se estableció un sistema de sacrificial allí en el tabernáculo, de acuerdo a los parámetros divinos, apuntando hacia el futuro, hacia el Mesías, hacia el Cordero de Dios. Dice nuevamente 25:8, final, habitaré en medio de ellos. Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. El Dios santo, el Dios puro, el Dios que aborrece el pecado, habitando en medio de hombres pecadores. Es realmente un milagro, pero un milagro propiciado, hecho por el mismo Dios. Cuando Juan por la fe ve al Señor Jesucristo, dice allí Juan capítulo 1, y aquel verbo, está hablando del Señor Jesús, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se habitó también tiene ese mismo origen como la palabra tabernáculo. Es como si dijera, puso su tabernáculo entre nosotros, pero ya no un tabernáculo de pieles, ya no un tabernáculo de madera, ya no un tabernáculo donde era necesario los sacrificios de los animales, sino un tabernáculo el cual era el mismo Señor Jesucristo encarnado. Era la manifestación de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo.
como Él mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Yo y el Padre uno somos. Y dice, vimos su gloria. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. No era posible que Dios habitara entre los hombres si no es a través del sacrificio. Y en el Nuevo Testamento el sacrificio lo coloca Dios mismo. Y es en la persona del Señor Jesucristo que es posible que Dios habite entre los hombres. Es posible porque Dios ejecutó el juicio a causa de nuestro pecado en la persona de Jesús. Y cuando venimos por la fe, dice la Biblia, que Él manda a nuestros corazones el Espíritu Santo. Fuisteis sellados, dice Efesios capítulo 1, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y 1 Corintios capítulo 6 dice, versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, dice Éxodo 25:8. Es algo sorprendente, es algo que no podemos entender, como Dios habitó en medio de un pueblo pecador como el pueblo de Israel, allí en el tabernáculo. Pero también es algo maravilloso, extraordinario, que hoy podamos contar con la presencia de Dios en nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz. Es algo que tenemos que considerar, admirar, agradecer y tratar, de acuerdo a lo que el Señor nos vaya ayudando, nuestra mentalidad pequeña, limitada, de entender qué significa Dios habitando. Habitaré, dice nuevamente Éxodo 25:8, final, habitar en medio de ellos. ¿Qué significa? Qué preciosa verdad. Y todo fue iniciativa de Dios. Que el Señor bendiga tu vida.